Bueno, les cuento, tenemos a Manuel Pereira, el gremio de voz docente en la mesa. La idea es ir tocando, profundizando temas que tienen que ver con este regreso a clases y también con cuestiones que uno espera que se resuelvan, ¿no? En esta etapa, para empezar bien el año. Bueno, gracias por venir en principio. Hola Liliana, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero desearte feliz labor periodística para el 2022 y que sea todo un éxito tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Digo, porque te cuento, recién se fue hace un ratito, estuvimos conversando también con referentes de docentes autoconvocados y a todos les preguntamos lo mismo, cómo les ha tomado esta determinación, al menos que se ha dado desde el Ministerio de Educación con el tema del pase sanitario. ¿Qué se entendió? ¿Cómo se va a implementar? ¿Les explicaron bien cómo sería o no? Bien, nosotros como gremio Sí. vamos a diferenciar en dos sectores. Sí. Una cosa es el pase sanitario, Ujú. que es creo que es una disposición de la señora subsecretaria de Educación, Analía Heisenreder, donde se le va a exigir, no sé si se le va a exigir a los chicos para concurrir a las escuelas y a los colegios. Hay que entender, Liliana, una cosa, Sí. que acá nosotros tenemos una ley provincial y una ley nacional. Claro. Ambas leyes, los chicos tienen la obligación de asistir a clase a aprender. El Estado tiene que garantizar la presencia No es que uno decide quedarse en su casa, no me dice quedar. Sí. No, por eso te digo, por ley, Por el ley, chico sí. tiene que estar en las escuelas. Ujú. Bueno, cuando en tiempo de pandemia, bueno, con la virtualidad se daban clases desde su casa. Ya con la presencialidad, el chico tiene que asistir a la escuela o a los colegios. Por lo tanto, aquel alumno o alumna que no tenga el pase sanitario, no se le podrá prohibir el ingreso a la escuela. Por eso ahí hay un choque de intereses que decimos nosotros. Claro. Por eso es que acá nosotros pedimos certidumbre a la cartera educativa. Claro, que les digan qué va a pasar, qué quieren que se haga. ¿Sí? Claro, porque si ese padre o esa madre recurre a la justicia es claro que le va a exigir a educación que le deje ingresar a ese alumno por ley. Sí. Por lo tanto, nosotros pedimos certidumbre y que sean claros. Porque lo cierto es que ese chico tiene que asistir a aprender. Hay que tener en cuenta también, Liliana, que nosotros venimos de la virtualidad del 2020. Sí. Parte del 2021. Recién en agosto comenzaron progresivamente las clases presenciales, con burbuja, con turno, distinto horario de ingreso. Así que lo que nosotros pedimos es, sí, la bioseguridad de los docentes. Acá también, por suerte, estamos todos vacunados. Gran parte de la población no docente, casi el 90% están vacunados. Por eso nosotros decimos que lo que tenemos que lograr este 2022 es ir a la normalidad. Claro. Que las clases presenciales sean plenas, que los chicos puedan compartir no solamente con la burbuja de su grado, sino con el resto de los chicos, que el recreo sea como antes de la pandemia. Por eso nosotros pedimos que haya certidumbre y que de a poquito volvamos a la normalidad, porque Sí. eso es positivo tanto para los alumnos, porque hay que tener en cuenta que hay estadística, lamentablemente, en educación estamos en una estadística que no queremos estar, que no queremos figurar, estamos muy por debajo de la media y eso es lo que tenemos que recuperar. Y eso se recupera con las clases presenciales. Sí, digo, el presidente lanzó un plan de la importancia, ¿no?, del tema de la vacunación nuevamente. En este programa que lanzó no hace tanto tiempo hablaba, bueno, de la preocupación que había desde Presidencia de la Nación del índice de deserción escolar en pandemia y ahora quieren recuperar esos chicos para que vuelvan a las clases, digo. En Formosa, de los datos que ustedes manejan, ¿no?, te pregunto porque junto con el gremio de docentes autoconvocados fueron los
primeros o los únicos, ¿no?, en explicarle en qué contexto los docentes iban a dar clases, en qué contexto se encontraban los alumnos. ¿Hubo evolución, digo, de esas primeras conferencias que ustedes nos daban explicando que estaban preocupados porque en algunas localidades hasta faltaba el agua, que le iban a decir que se laven las manos? ¿Hubo evolución de todo esto? ¿Se mejoró? Acá, ¿Hasta qué punto si fue acá así? Liliana, nosotros la deserción es preocupante, Sí. y no tiene que ocupar a todos. A todos los actores de la educación no tiene que preocupar la deserción escolar. La deserción escolar no solamente apareció con la pandemia. Sí. Ya eso se viene viendo, los chicos que no asisten a la escuela. Con la pandemia, por supuesto, fue mayor la deserción. En el ciclo lectivo 2020, hay que tener en cuenta que lamentablemente no hay estadística, pero nosotros preguntándole a los directores de escuela, de colegio, la conexión de los chicos con los docentes era muy bajo, del 25 al 30% nada más se conectaban o había una conexión con su docente. Por lo tanto, hay un porcentaje muy grande que estaban fuera del sistema educativo de una u otra forma. En las zonas urbanas, bueno, algunos chicos sí contaban con todos los elementos de poder comunicarse con los docentes, llámese WhatsApp, llámese Internet. Pero en las zonas rurales, lamentablemente, eso no ocurría. Y los docentes tenían que permanecer en la casa, por lo tanto, los materiales de formato papel no les llegaban a los chicos. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que el ciclo lectivo 2022 se tiene que ir paulatinamente a la normalidad, para normalizar la deserción escolar. Es la única forma que vamos a ver con la estadística. Si no ocurre nada anormal en el ciclo lectivo de 2022, yo creo que ahí vamos a tener una estadística si se recuperó la deserción escolar o no. Claro, y por eso te consultaba si se evolucionó de las condiciones que ustedes denunciaban en su momento. Porque es la primera vez que puedo conversar con vos desde todas esas conferencias que se hicieron en su momento, con un grado muy alto de preocupación, porque decían, tienen que haber escuelas que tengan agua, que no les falte nada. Digo, ¿se avanzó un poquito en eso? ¿Se organizaron? Acá tenemos que diferenciar. Acá el ciclo lectivo del 2021 comenzó la virtualidad, en algunos casos el 26 de agosto. Sí. Fueron rotativos, fueron por grupo, había cursos, grados que tenían 2 días de clase a la semana, 2 días de clase a la semana. Por lo tanto, era muy bajo. Por eso se recuperó algo en el ciclo lectivo de 2021. Con respecto al protocolo que vos estabas hablando, acá lamentablemente el protocolo sanitario estuvimos lejos de lo que se escribió, del protocolo en sí, porque hay escuelas que lamentablemente los sanitarios estaban en malas condiciones, hay escuelas que no tenían agua, hay escuelas que no les llegaron los elementos sanitizantes, por voluntad de los docentes y los padres, algunas escuelas contaban. Pero si es por el Estado, estábamos muy lejos de lo que se exigía el protocolo. Claro. Y de todo esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que sería importante que se tenga en cuenta a partir de ahora? Y bueno, lo que sí nosotros vemos es que ya a nivel nacional el Consejo Federal ya se reunió varias veces, ya está establecido los 190 días de clases para toda la como nación. Un reloj, sí, esos son los objetivos. Eso es no se certidumbre. Sí, eso es bueno. También se está hablando sobre paritarias a nivel nacional. Lamentablemente en nuestra jurisdicción las paritarias, nosotros decimos que no existe, que nunca se realizó, pero a nivel nacional ya se están reuniendo. Esta semana creo que se vuelven a reunir ya por la parte salarial. Ahí en la parte salarial que a nosotros nos preocupa, porque te comento, Liliana, que el 35% de los docentes formoseños son pobres. ¿Por qué son pobres? Porque tienen un ingreso de bolsillo, un sueldo de bolsillo de 40.500 pesos. Y para no ser pobre,
el INDEC dice que tenés que tener un ingreso de 76.600 pesos, de acuerdo a la canasta básica de familia. Y para llegar a eso nos falta el 50%. Por eso nosotros pedimos a las autoridades educativas, tanto de educación como el Poder Ejecutivo, y a los gremios que tienen la suerte de estar en la mesa de diálogo con la patronal, que la discusión salarial tiene que ser a partir de 76.600 pesos. Porque tiene que ser... ¿Y cuánto es ahora? Hoy es 40.500 pesos. Estamos a 50% de la canasta básica de familia. Por eso este año tiene que ser, la educación tiene que ser prioridad, pero en serio, decimos nosotros. Para ver eso, la discusión salarial tiene que partir desde los 76.600 pesos. Porque no puede ser que el 35% de los docentes de Formosa seamos pobres. Tenemos un ingreso, la cifra que ustedes están manejando. ¿Sí? Tenemos un ingreso de 40.500 pesos. Lejos de lo que se exige para no ser pobre, que es la canasta básica de familia de 76.000 pesos. Hay que también diferenciar la inflación con la canasta básica de familia. La inflación se calcula que va a ser del 55% este año. Dios mío, sí. Pero los sueldos de los docentes, tanto o de la administración pública en Formosa, es muy bajo. Por lo tanto, acá hay que tener en cuenta la canasta básica de familia. Y bueno, ¿el gobierno los escucha cuando se hablan de estas cuestiones para sentarse a conversar o no? Y lamentablemente, como te decía Yamirka, nosotros somos creo que los únicos gremios que no nos reciben. Nosotros hemos presentado petitorios, el año pasado hemos presentado petitorios pidiendo un incremento salarial casi del 100%. Nos dieron un bono de 20.000, que fue un oxígeno que duró muy poco, que nosotros decíamos que era insuficiente. Y fíjate vos que el último aumento del 10% fue en noviembre. Recién ahora se está discutiendo y ese aumento va a ser para marzo. Así que el ingreso de los docentes de 40.500 pesos, hoy 7 ya no tienen plata. Para empezar a hablar. Sí. Para comenzar a hablar. Por eso nosotros exigimos a los gremios que tienen la suerte, que son paritarios, que la discusión salarial tiene que ser a partir de los 76.600 pesos. ¿Está la provincia en condiciones de asumir eso? Por supuesto que sí, Liliana. Acá la voluntad política tiene que existir. La prioridad de la educación es una cosa, no solamente de palabra, lo tiene que demostrar con hechos, y por eso nosotros decimos, tanto nosotros lo escuchamos tanto al ministro de Economía como al gobernador, que la provincia tiene superávit. Por lo tanto, acá la prioridad tiene que ser este año para los docentes. Y la discusión salarial, como te decía, tiene que partir a partir de los 76.500 pesos, para no ser pobre. ¿Qué dicen los otros gremios? ¿Ustedes conversan entre ustedes? Digo, ¿hablan sobre los objetivos que tienen en común? Nosotros tenemos contacto con todos los secretarios. O sea, no solamente hablo de los de la educación, ¿no? Nosotros tenemos contacto con todos los secretarios generales de los otros gremios. Sí. Tenemos un diálogo normal. Escuchan, ellos comparten nuestra preocupación. Pero en el momento de la discusión salarial es otra cosa. Sale en esa mesa de diálogo unilateralmente lo que dice el gobernador. Y nadie le dice lo contrario. Por lo tanto, como nos tiene acostumbrado en nuestra jurisdicción, en nuestra provincia, un sábado a la mañana o un día cualquiera, el gobernador convoca a algunos gremios y anuncia lo que él cree que nosotros tenemos que ganar. Claro. No lo que deberíamos ganar. Porque es claro, si para no ser pobre tenés que tener un ingreso de 76.600 pesos, y hoy el ingreso de la mayoría de la administración pública y de los docentes es de 40.500. Estamos lejos de ese importe que estamos exigiendo nosotros como gremios. Me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Digo, ¿y el ánimo del docente cuál es? Bueno, ¿A ustedes les toca conversar, escuchar a los delegados? El estado de ánimo de los colegas es generalizado, que a nadie le alcanza el sueldo, por supuesto. Eso nosotros escuchamos,
tenemos diálogo con todos nuestros delegados escolares de la provincia y es el clamor de los colegas, que lamentablemente lo salarial es lo fundamental, pasa a ser lo fundamental, lo prioritario para los colegas docentes, porque hay que entender que estamos lejos de lo que se exige para no ser pobres. Claro. Por lo tanto, nosotros como gremio, esa falencia tenemos, porque no lo podemos cubrir la exigencia de ellos, porque ellos exigen que ganar mejor, pero lamentablemente a nosotros eso nos está faltando. Claro. Nosotros, por los medios independientes que por ahí nos convocan, así como vos, nosotros damos a conocer cuál es el descontento de la docencia en general. Pero lamentablemente eso no lo podemos decir al Poder Ejecutivo ni a la cartera educativa porque no nos convocan. Claro. Bueno, ya hablamos de canasta básica, de lo que se relaciona con cuál debería ser la prioridad, el tema sanitario también. ¿Algo que te gustaría decir sobre este reinicio en este año tan especial? Por eso nosotros lo que sí decimos que el pase sanitario sea a término, que podamos volver a la normalidad, como te decía, que la presencialidad sea plena, que todos, por supuesto, no olvidarnos que estamos en pandemia, que esto todavía no terminó y, por supuesto, que el gobierno provincial brinde y tomen todos los recaudos necesarios para evitar contagios de nueva cepa o lo que conocemos. Por eso es que sería interesante que el gobierno siga proveyendo de los elementos sanitizantes a todos los establecimientos educativos, que la escuela esté en condiciones, tanto de edilicia, aparte de sanitario, de ventilación, como se exige el protocolo. Por eso es lo que nosotros pedimos para el ciclo lectivo de 2022. Muchas gracias por venir. No, Liliana, por favor. Buen día. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos a hacer un ratito.